día a todos los estudiantes y todos los docentes que están conectados a esta segunda web de nuestro curso Historia de la Psicología. Entonces, lo relacionado con respecto a la conceptualización teórica es lo siguiente, es ya la parte conceptual y el establecimiento de la psicología como ciencia. Entonces, hay que hacer referencia primero al nacimiento de la psicología científica. Obviamente, al intentar estos sabios involucrar al método científico para generar una hipótesis, para plantearnos preguntas, para aprender a observar la conducta del ser humano, para conducir un experimento, ¿sí? Donde la lectura es bien concreta, dice que buscaba adquirir un estatus científico desde la psicología como una disciplina diferenciada de otras, encontrando su apoyo en el uso del método científico, resolviendo el estudio de sus problemas a través del experimento en el laboratorio. Obviamente la psicología científica estableció así un mayor rigor en el análisis y pudo variar sistemáticamente las condiciones experimentales, como por ejemplo repetir sus observaciones, lo que le podía permitir una generalización de algunos de sus resultados e imprimir su labor en un nivel parecido a la de otras ciencias, con un rigor científico, involucrando términos como causa, efecto, aprender a observar, experimentar, reportar los resultados. Para eso, obviamente, cada país y sus máximos exponentes dieron sus aportes que fueron relevantes para este estudio. Aquí en la psicología alemana, por ejemplo, los aportes de Wundt, considerados como el fundador de la psicología experimental, promoviendo una ciencia independiente. Él no es solamente una persona que brinda las únicas propuestas innovadoras a lo largo del siglo XIX en Alemania, sino que a partir de estos resultados que él dio, pues obviamente se involucraron otros personajes, como por ejemplo Hermann Ebbinghaus, Georg Elias, Müller, Osvaldo Kuhl, ¿sí? Dentro de las características de este país, la discusión que hacen ellos es acerca de la posibilidad de una psicología científica. Es decir, esto era uno de los principales asuntos que se discutían en la Alemania del siglo XIX. Concretamente es el intento de fundamentar una psicología científica basada en las matemáticas, llevada a cabo por Herbert, y la psicofísica como método de medición psicológico, elaborada por ejemplo por Fender. Entonces, a partir de allí se observó que se generaron resultados esenciales para posibilitar la fundación de la psicología como disciplina experimental y obviamente científica en ese país. A manera de conclusión, dentro de estos aspectos y los aportes de Wundt, se dice que pues allí los trabajos experimentales representaban en su momento un atrevimiento en aquella época, puesto que miraban más el estudio experimental de la memoria, es decir, los resultados de sus investigaciones no dejaron impresionar, como ha indicado el historiador, por ejemplo, Antonio Chaparros, por su seguridad cuantitativo experimental, es decir, por su rigor, por su originalidad, imaginación innovadora, así como por su estilo claro y sobrio. Es importante anotar que en esta psicología alemana se trabajaron sistemas como métodos introspectivos aún vigentes en el laboratorio de Wundt en Leipzig, y abrió al mismo tiempo un nuevo campo de investigación con el que demostró la posibilidad de utilizar el método experimental, obviamente, en los procesos cognitivos. Ahí hay unos aportes donde habla de Wundt sobre la psicología etnológica o de los pueblos de Wundt, donde se orientó, como se ha visto, hacia el estudio histórico de los fenómenos sociales y las formas culturales surgidas del colectivo humano. Ebbinghaus abandonó la confianza en el testimonio de la introspección, inventó un material calibrado, criticó las leyes asociativas de la continuidad y hizo
hizo uso de nociones estadísticas y matemáticas para medir la significancia de sus hallazgos. Aportes de la psicología francesa. Bueno, allí es bueno empezar que, aunque ya se ha trazado un esbozo de los aspectos fundamentales de la etapa filosófica de la psicología, creemos que es necesario con los aportes de la psicología francesa visionar una panorámica muy general de las tendencias teórico-ideológicas que tenían presencia en el momento que se está elaborando, obviamente, en ese país una psicología científica. Dentro de sus principales autores, Taine, Ribot, Pierre Janet, Descartes, Comte, Freud, Bennett. Es importante mencionar que la escuela ecléctica francesa, como un movimiento teórico de corte metafísico espiritualista, se centró en la problemática psicológica dentro de un proceso clásico, dominio de las facultades mentales, e insistió en que el único acceso metodológico para el estudio de las funciones psíquicas era la introspección. Ya el positivismo, representado por Comte, buscaba excluir la problemática psicológica del dominio metafísico e integrarlo en el de las ciencias naturales, argumentando la necesidad del uso del método científico. La Escuela de París, también con sus aportes, mantuvieron una postura de alejamiento de la dirección experimentalista alemana, así como del asociacionismo y el atomismo. Sus estudios se centraron ante todo en el individuo y sus procesos psíquicos. Utilizaron la observación interna y externa, fundamentalmente el método clínico Estos son los principales autores de la escuela francesa: Janet, Dumas, Binet, Pierron. Ya los aportes de la psicología británica confirman que la psicología científica introdujo con más dificultad allí en ese país que en otros países. El ambiente propicio que la orientación teórico y filosófica de este país obviamente se fundamentó con los estudios y los aportes de la psicología alemana, y obviamente adoptaron laboratorios de investigación donde existió un clima adverso que provocó, en definitiva, un retraso aproximadamente de 20 años en el acceso de la orientación científica psicológica. ¿Sí? Principales autores: Morgan, que era biólogo y fisiólogo; Darwin, con sus aportes sobre el origen de las especies; Spencer, psicólogo, antropólogo y sociólogo. Entonces, en términos generales, la psicología de la Gran Bretaña optó por investigar y medir las diferencias individuales, fundar el gabinete psicométrico del mundo, como lo hace Galton en su psicología diferencial, y obviamente la psicología experimental, cuyos pioneros fueron filósofos como James Ware y James Sully. Aportes de la psicología americana. Y los aportes se fundamentan según la lectura en varios procesos, como la etapa de la filosofía moral y mental, la etapa de la filosofía intelectual, la etapa del renacimiento americano y la etapa del funcionalismo americano en adelante. ¿Sí? Allí se observa, o sea, podemos encontrar en su desarrollo intelectual que fue evolucionando lentamente desde mediados del siglo XVII, provocando una especial situación en el carácter de sus universidades para comprender el resultado final. Es decir, algunos historiadores de la psicología americana, a pesar de que realmente existe una cierta continuidad, existen varias etapas, y en cada una de esas etapas pues obviamente generaron los resultados.
Entre estos autores, William James, el estudio de las aferencias, procesos de antecedentes y condiciones inmediatas, estudió los procesos centrales que intervienen o mediatizan la conexión, entre sensación y movimiento, y en términos generales, las características fundamentales de la conciencia, que según la lectura la definen entre la conciencia personal, la conciencia que cambia constantemente, la conciencia que es notablemente continua, aunque se dan grados de conciencia, puede haber interrupciones como en el sueño, y obviamente que la conciencia. Otro autor, Granville Steinhall, fundó el que ha sido llamado el primer laboratorio psicológico americano, organizó y presidió la Universidad de Clark, donde potenció su departamento de psicología, fundó la primera revista psicológica americana, organizó y fue el primer presidente de la APA, Asociación Americana de Psicología. Los aportes de la psicología rusa, ¿sí? ¿Qué eventos o qué características encontramos allí en la psicología científica rusa? ¿Sí? Pues allí es importante mencionar que hay una introducción de la psicología rusa hacia mediados del siglo XIX, donde se restaura la enseñanza de la filosofía en las universidades de ese país. En esos años, pues, como lo dice la lectura, hubo un considerable número de estudiantes rusos que ampliaron sus estudios en otras universidades europeas, acercándose al conocimiento de la psicología científica emanada desde el laboratorio de Leipzig. Sus máximos representantes tenemos a Sechenov, Pavlov, Vladimir Secherev, que representan la reflexología y son los pioneros fisiólogos en alinearse con este gran movimiento de pensamiento ruso. También fundan la teoría del desarrollo cultural, la psicología histórico-cultural, conocido como Mozart de la psicología, ¿sí? En términos generales, estos aportes de la reflexología rusa intentan hacer de la psicología una fisiología de los reflejos cerebrales y se remontan a una época anterior a la fundación de la psicología experimental alemana, como se comentaba anteriormente desde los aportes de los representantes de Alemania, y que generan algún estudio de los procesos mentales a través de sus aportes en la psicopatología. Entonces, en términos generales, apreciados estudiantes, estos son los aportes más relevantes que desde mi percepción y desde los aportes de los compañeros que dinamizamos esto, hacen un consolidado referente para estudiar esta web de curso. Muchas gracias.